En plena Plaza de los Fueros, y como si de un foro romano se tratara, nos invade desde hoy una exposición que nos traslada precisamente a aquella ciudad, a Pompeya, más concretamente por el año 79 después de Cristo. Si quieren disfrutar de lo que era la vida allí, pueden pasarse por la Plaza de los Fueros desde este 23 de septiembre para visitar Romanorum Vita. Pues estamos a punto, como decía el señor concejal, de alzar el telón y meternos de lleno 2000 años atrás. Tenemos una exposición Romanorum Vita, vida de los romanos, que intenta eso, realmente una inmersión, diría que total, en la vida del día a día, la vida cotidiana de Roma, más allá de sus grandes monumentos, de su espectacularidad urbanística, pues cómo funcionaba una ciudad romana. Y ello ha sido posible gracias a los restos de las ciudades sepultadas por el Vesubio el año 79 después de Cristo, que se acabó de manera repentina la vida en ellas, y de esta manera podemos nosotros entender mejor este pulso diario que los romanos de entonces pues tenían en una civilización que es básica para nosotros: las grandes infraestructuras, las grandes obras de arquitectura, el agua, la cultura del agua, la lengua, el derecho. Tantas cosas debemos todavía a Roma, y en esta exposición apta para todos los públicos, es decir, desde el crío que puede fijarse en un detalle que a un adulto se le puede pasar absolutamente por alto, hasta pues una edad sin límite. A todo el mundo le dice algo, todo el mundo conecta con lo que ahí está expuesto, porque se ha intentado no solo que todo sea veraz, una recreación histórica 100% real, sino que se presente de una manera atractiva, lúdica, y realmente las exposiciones de la Fundación La Caixa, de Obra Social La Caixa, esto lo consiguen y lo miman muchísimo. Es decir, que sea una exposición no solo para entendidos, sino sobre todo para no entendidos, con un mantenimiento y una divulgación a través de monitores, a través de la página web también, donde el visitante puede estirar el hilo hasta pues donde quiera y hasta donde cubra sus curiosidades y sus ganas de saber más sobre este mundo romano. Entonces, esta exposición que nos espera está acompañada además de audiovisuales, empezando por este primero, para recrear mucho mejor esta vida 2000 años atrás, incluso pues con sensaciones olfativas impactantes. Cuando ustedes se acercan a la cocina romana, pues dicen, uy, pues aquí qué guiso se está cociendo, ¿no? Y viendo un poquito la parte pública, las calles, la parte trasera del foro, las tiendas, y después la parte privada, entrando en una casa romana de un cierto nivel. No todos los romanos vivían así, pero en Pompeya la mayoría de las casas conservadas responden al modelo y al nivel de confort que nosotros vamos a visitar dentro de unos momentos. Y como yo creo que todos tenemos ganas de entrar de lleno en este siglo I, pues quedo a su disposición para cualquier pregunta o complemento que les pueda dar y ustedes pues necesitar, y después vamos recorriendo conjuntamente estas calles y esta casa romana, que yo creo que les va a impactar y en absoluto les va a dejar indiferentes. Muchas gracias, por tanto, al Ayuntamiento de Vitoria, que acoge esta exposición, a los servicios de la Caixa que la potencian, para que sea disfrute de todos los ciudadanos, y también, ya que estamos en año escolar, pues para los estudiantes también de todos los niveles. Muchas gracias y adelante, vamos ahí. El Imperio Romano. Tras este nombre hay un conjunto de ciudades conectadas entre sí por vías terrestres y marítimas, y un poder central, Roma. Cada ciudad domina un territorio. Es al mismo tiempo mercado, núcleo administrativo y centro religioso. Las ciudades romanas gozan de gran autonomía. Los ciudadanos más ricos integran el Senado. Los ciudadanos libres escogen mediante votación a los magistrados. En las distintas provincias romanas, las principales ciudades rivalizan en la construcción de edificios públicos.
Todas toman Roma como modelo. Extensas cuadrículas de calles bien pavimentadas con alcantarillado y agua corriente. Como las ciudades de hoy, las ciudades romanas también sufren las consecuencias de la presión demográfica y la especulación del suelo. Muchos de sus habitantes viven en espacios reducidos. A pesar de ello, la ciudad funciona. Los mercados se abastecen de productos del campo. En sus calles y plazas hay artesanos y comerciantes que desarrollan todo tipo de actividades. En los días de fiesta se llenan de gente en ceremonias públicas que reflejan el modo de vida romano. Vamos a entrar en una de esas ciudades reconstruida a partir de descripciones literarias y testimonios arqueológicos de 2000 años atrás. Ave. Bienvenidos al siglo I después de Cristo. Quien conoce a la perfección la exposición que se presenta hoy en Gasteiz es Isabel Rodà, que es catedrática de Arqueología en la Universidad Autónoma de Barcelona y además comisaria de dicha exposición, que se llama, Isabel, Romanorum Vita, la vida de los romanos. Efectivamente, y nos hemos trasladado precisamente hasta una de las calles de aquella época, allá ¿por qué año? Sitúanos, fue a principios, bueno, por el año 79 más o menos después de Cristo, por ahí. Perfecto. Yo por la calzada y tal lo he deducido. Tú has visto que esto del 79 que llevaba la fecha escrita, ¿no? Se ha recreado un poco la ciudad de Pompeya, es decir, que se extrapola para las otras ciudades romanas, porque como veis estaba llena sus paredes pues de graffiti como ahora, cosas que no están pensadas para durar siempre, pero claro, como se le acabó la vida el 24 de agosto del año 79 después de Cristo, nos ha quedado así perfecto para que nosotros podamos meternos, conocer más de esta vida de hace 2000 años, que más o menos es la nuestra, ¿eh? No demasiado, no sé. Semejanzas. No había televisión, pero bueno. Aquí, donde estamos, comienza la exposición que se puede recorrer y que, como avanzamos, es una reconstrucción de calles y de una casa también de aquella época. Entonces, si te parece, Isabel, vamos avanzando y nos vas explicando qué es lo que se va a encontrar pues el visitante que... Una calle con una cosa muy importante, que son los váteres, las letrinas. Mira, sí. No, los romanos se preocuparon por las aguas residuales, es decir, por la higiene, ciudades higiénicas que tenían agua potable. Es decir, que entonces una cosa que nos parece hoy, pues bueno, importantísima en una ciudad romana, ¿no? Sí, lo que decías de las semejanzas con la actualidad, los baños públicos estaban ya a pie de calle por aquella época también. Las termas, los baños públicos, cada día se iba a las termas, ¿no? Es decir, que había una cultura del agua muy importante para el baño, para la higiene, para el espectáculo, para el consumo diario. También hay agua corriente, una fuente, también en medio de la calle. Aquí hoy te dicen agua no potable, pero en la época antigua era potable, es decir, que aquí claro es un circuito cerrado que ahora no se puede beber, pero las ciudades romanas tenían sus fuentes en los cruces de las calles para que la gente pudiera ir a buscar agua potable y quien podía pagarlo, agua corriente en las casas, incluso con monomandos para el agua caliente y mezclar con el agua fría. Impresionante. Pues sí, porque hablamos de hace muchísimos siglos y fíjate lo que comentabas, parece que vivían con las comodidades, algunas de las comodidades que algunas personas tienen hoy, porque vamos, que estando como está ahora ya la sociedad, casi... El mundo occidental es una cosa, ¿no? Y cuando vemos la realidad de África o la realidad de Asia es otra cosa totalmente diferente. Estamos acostumbrados nosotros a un nivel de confort, un nivel de vida, a pesar de la crisis, ¿no? Que en otros lugares pues no lo tienen y lo vemos cada día en la televisión, ¿no? Pero aquí nos encontramos otra cara, eso es, no tan amable, un derrumbe de una posible casa de al lado, ¿o qué sería esto? Exactamente, claro, Pompeya pues quedó cubierta por la lluvia de la Pili, de cenizas del volcán, y algunas casas sufrieron y se derrumbaron. Pero fijemos la comodidad del peatón. Estas piedras son para que cuando hay caso de lluvia, pues el peatón no se moje, incluso para señalar isla de peatones. Si vamos al foro de Pompeya nos encontramos en la entrada estas piedras y ahí los carros no pasan. Era una isla peatonal, ya se lo habían inventado ellos. Entonces estamos en zona pública, damos la vuelta a la esquina, vemos que se cortan perfectamente en ángulo recto, sí, con sus aceras, todo bien, con un pavimento hidráulico fantástico, bueno, bonito y barato, el opus igninum, y aquí unas gradas
que representan mármol, la parte trasera del foro, de la plaza pública donde había todo tipo de actividades. Entonces estamos en zona pública y se han reproducido 2 tiendas. Sí, aquí tenemos una especie de tahona, panadería de la época. No, la panadería está un poco más allá. Esto es un fast food, unas comidas preparadas de la época. Es decir, las casas bien tenían cocina, pero la gente pues no tenía muchas veces cocina. Entonces compraban las legumbres y compraban pues la comida y se lo comían incluso pues así por la calle, ¿no? Sí. Entonces tenemos estos que llamaban cauponae o termopolia, porque quiere decir comida caliente, ¿no? Entonces aquí se servía y aquí tenemos el menú. Tenemos para cenar pollo, pescado, jamón, pavo, de los cazadores, y con alguna, digamos, algún error ortográfico que se hacían entonces y se hacen ahora, ¿no? O sea, se ha reproducido también alguna vez, sí, una inscripción tal cual. Eso es, una inscripción que puede tener sus errores porque quizás sabían de comida, pero el que escribía no sabía mucho de letras, ¿no? El habemus sin H. El Venatores con B, en lugar de con V. Hubiera ido directo al Twitter de aquella época, con fotos curiosas que la gente más perspicaz se encuentra por la vía romana. Pero bueno, sí, ya digo, es un rincón esto de comidas preparadas. Entonces tenemos en otro lado una panadería, que es un horno de leña como el que hay en las pizzerías actuales, ¿no? No se diferencia demasiado, incluso la pala pues parece que esté a punto de sacarnos una pizza. Sí. Entonces esta panadería, digamos industrial, con un molino, los molinos que molían el grano así de manera industrial, claro que esto es pequeñito, pero como eran los estantes, se nos reproduce por ejemplo en las pinturas pompeyanas, y como ahí se carbonizó mucha cosa, pues nos han llegado panes carbonizados. Sabemos que tenían esta forma, pan redondo, muy durote para que se conservara durante días, y le ponían pues a la masa le ponían varias cosas. Esto se explica muy bien en un audiovisual que se proyecta sobre esta misma pared. Eso es, cuando la gente venga a visitar la exposición, aquí primero tendrán un audiovisual que les centra más en la época y les da más datos. Exactamente, un poco como era. Incluso pues había las tintorerías de la época donde se aprovechaban los orines. Es decir, el amoníaco era de ahí, el amoníaco natural. Era recogido y aprovechado en las tintorerías. Entonces, después de este audiovisual, se abren las puertas de esta casa y se entra en el espacio privado. Una casa bien, una casa pues, de una media bien, con cuidado con el perro. Efectivamente, ahí está en el suelo un cartel avisador que está ahí dibujadito en mosaico que nos advierte de que cuidado con el can, en este caso. Y esta inscripción que vemos en la puerta aquí, Ave, hola, un saludo. Un saludo. Ave César. Pues eso. Ahí está. Entonces, César, entramos, no los que van a morir de saludan, entramos sin más, sin sal. Así, cómodamente, por las fauques, por la entrada, que se ha reproducido una casa bien, con mármoles, con columnas, una decoración, y después un atrio, es decir, un patio interior, que después en España, por ejemplo, ha continuado con los patios árabes, en el sur, en Andalucía, pues esto continúa vivo. Mucho aún, eso es. Esto continúa vivo. Entonces servía para recoger también la lluvia, con el impluvium y el compluvium. Aquí debajo habría una cisterna que se aprovechaba el agua, pues además del agua corriente que podía llegar a la casa, potable, pues habían cisternas para riego, para lavar, para lo que fuera, ¿no? Entonces aquí tenemos el pozo, aquí debajo habría una cisterna y vemos, se ha reproducido perfectamente un pozo con las señales de las cuerdas, y era el punto de luz y el punto también para recogida de aguas. Y alrededor pues se han evocado una serie de habitaciones, empezando por la cocina. Una casa bien tenía su cocina y se han recreado los olores. Es decir, esto es para sugerir y para incentivar, para animar todos los sentidos del visitante, ¿no? Y aquí tenemos, pues, lo veis, en la televisión no se capta. En la televisión aún no se capta, pero efectivamente se han reproducido olores. Y entonces, pues aquí, claro, como es una casa bien, tiene carne, tienen ostras. Es decir, las ostras que llegaban pues podían llegar en condiciones comestibles 3 días de viaje. En pleno Pirineo, por ejemplo, se encuentran ostras. Es decir, fantástico, ¿no? Y aquí pues una comida de una gente importante. Sí, una gente bien. Y luego el cocinero, con la escalera. Esta casa tendría 2 pisos. Y entonces tenemos aquí el comedor. La siguiente estancia, para ya todo lo que está cocinado en la cocina, pues aquí... Es un comedor, digamos, de visitas, un comedor pues para recibir. Se llama triclinio porque tiene 3 clinés, tres lechos, y entonces tenemos también muy bien reproducido todo el mobiliario. Todo es
digamos, verídico, no hay fantasía aquí. Sea a base de los objetos arqueológicos, de las pinturas, por ejemplo, que nos dan bodegones, pues se ha podido recrear estos ambientes tan reales, ¿no? Sí, sí, solo falta el Dominus, el señor de la casa. El señor de la casa con el racimo de uvas mítico que recordamos. Y aquí tenemos el despacho del señor de la casa, del pater familias, el tablinum, donde él recibía cada día sus clientes. Era una de las actividades de un señor que tenía pues su clientela, que le venían pues a rendir su pleitesía. Además, un señor culto que tenía ahí un papiro de Virgilio, tenía un retrato de Augusto, que ahora hace justo 2000 años que se murió, el fundador del imperio y el fundador de nuestro mundo. Él cómo reformó todas las instituciones romanas, cómo creó la Vía Augusta, las leyes, tantas cosas que debemos todavía a Roma. Entonces, a Augusto muchísimo. Y pues el señor con sus apuntes, que escribían sobre unas tablillas de cera, con un estilete, con un punzón, y después se borraba, claro. Lo que pasa es que, por ejemplo, en Herculano esto se ha encontrado carbonizado y se ha podido leer estos apuntes, es decir, que no es la cosa acabada. Y después el papiro que se leía en horizontal, no así en vertical, como sale en las películas, ¿no? Los antepasados, importantísimo para las máscaras, las máscaras de los antepasados, es decir, uno era noble porque tenía una ascendencia. A nosotros nos gusta mucho el adjetivo nuevo. Para el romano lo del novus no le gustaba nada. Un homo novus, un hombre nuevo, que decía un recién llegado, un nuevo rico, ¿no? En cambio, alguien que tenía pues sus antepasados y tenía pues las imágenes en su casa, pues tenía un pedigrí, ¿no? Pues tenemos una caja fuerte de viaje, tenemos después recreado detrás el jardín, el peristilo, por supuesto que habría, que se ha tomado como modelo la casa de Livia en Prima Porta en Roma, es decir, para recrear un locus amoenos, un lugar agradable, un lugar donde practicar lo que el romano llamaba el otium con dignitate, el ocio con dignidad. Es decir, poder filosofar, poder hablar de política, labores intelectuales en un ambiente pues ajardinado, con sus juegos de agua, con sus fuentes, sus pajaritos y sus flores, ¿no? Allí sería la vida contemplativa y aquí más la del trabajo puro y duro, que no sé a qué se podría dedicar el señor de la casa que nos recibiera aquí en su despacho. Podía ser un propietario, por ejemplo, de un área rural y entonces pues explotar el territorio pues para viñas, agrícolamente, también pues ganadería, es decir, podía tener su riqueza pues invertida en propiedades. Lo que está claro es que lo sabía gestionar muy bien, porque como dices, la casa es una casa de una familia bien, en la que hemos visto ya 3 estancias y hay alguna más por aquí. Un dormitorio. Vamos a los aposentos entonces de vajilla de plata tenía. La vajilla de plata era azulada, no era una plata brillante como la que tenemos nosotros. Ahora. Era más azulada. Entonces un dormitorio muy sencillo, los dormitorios porque solo eran para dormir. Entonces hay un lecho y aquí hay más luces, un pequeño cofre, es decir que no eran estancias enormes los dormitorios. Era lo que dices, para pasar las horas nocturnas, dormir. Se llamaban cubículo. Es decir, y después en el atrio, una cosa importante también, los cultos domésticos. Y entonces aquí tenían el culto familiar. Es decir, cuidado, a los dioses no se les olvidaba, se les tenía que reverenciar por lo que pudiera pasar. Volvemos, si te parece, aquí a la entrada de la casa para que se nos vea mejor antes de terminar esta amable charla. Por cierto, que bueno, es un privilegio poder recorrer la casa romana contigo, porque así vamos descubriendo cosas que se nos podrían escapar, pero la gente puede venir y bueno, a través de las leyendas que hay escritas en las paredes también enterarse bien, ¿no? de lo que supone y dónde estamos y a qué hace referencia. Y tiene una web fantástica donde tirar del hilo lo que quiera, ¿no? Y esta es una exposición que está pensada pues para sumergir, hacer una inmersión total en el mundo romano desde los 3 años hasta la edad que se quiera, ¿no? Es decir, que está pensada para conectar con todo tipo de público y gracias a vosotros por esta difusión, para que la gente lo conozca y lo pueda disfrutar aquí en el centro de Vitoria-Gasteiz. Efectivamente, bueno, pues aquí una oportunidad además única en el País Vasco de ver la exposición. De momento, no sé si luego será itinerante por el resto de ciudades cercanas, pero de momento en Vitoria hasta mediados de octubre, desde hoy pueden disfrutarla. Gracias, Isabel, ha sido un placer. Gracias. Y nada, vamos a sumergirnos un poquito más en esta atmósfera romana. Y ya veis que además que la casa cuida mucho los detalles, veis que la casa está impecable, Sí, está para los señores de la casa en breve para recibir a todos los visitantes pues que encuentren la casa y la calle en orden. Gracias.